Bueno, Mercedes nos había propuesto hacer una recorrida por los principales atentados de la historia, conocer un poquito los entresijos de esas historias muy particulares y muy atravesadas por la política, seguramente. Mercedes, vamos nomás. Bueno, como muchos se imaginan, el fundador del género del asesinato político es Julio César, que fue asesinado por sus propios amigos y compañeros el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo. César había sido un general y un cónsul de la República Romana, y luego de su interacción con Cleopatra, la reina de Egipto, y interactuar con el fasto de Oriente, un poco lo que le pasó, parecido a Napoleón, cuando vio cómo era Oriente y entró en contacto con otras culturas, aparentemente se fascinó con la idea del poder absoluto, ¿no? Y bueno, se coronó emperador, lo mismo que Napoleón, ¿no? Hizo la farsa de que le ofrecían la corona, pero en realidad se la hizo ofrecer a él mismo. Entonces, su propio hijastro, que es el famosísimo Bruto, un hombre muy inteligente, pero que pasó a la historia solamente por esto, por ser el que lo apuñaló a Julio César, su hijastro Bruto y Casio, que era otro amigo de él, lo llaman al Senado, donde el emperador, a pesar de que era bastante vertical el imperio romano en ese momento, tenía que dar explicaciones. Lo invitaron con una engañifa al Senado a dar una explicación. Eran los senadores de la oposición, entre el cual estaba su propio hijastro, Marco Junio Bruto, y entre 60 personas se pusieron de acuerdo. En un momento se le acercaron, en un momento de la exposición en el Senado, imaginémonos algo parecido al Senado de Argentina. Eso era el Senado romano, pero digamos la gente con togas tenían que hablar en voz alta. Y en el medio de eso se le acercaron y lo empezaron a apuñalar entre todos. Todos hicieron una puñalada, una de las puñaladas lo mató, pero recibió 23. Fue un baño de sangre tremendo. Todos lo tironeaban y todos le querían dar la puñalada a su turno, digamos. Todos querían ponerle un cuchillazo a César, entonces recibió puñales de todos lados, 23. El que lo mató fue el que le dio en el tórax, pero recibió 23. Por supuesto, después Shakespeare, que es un genio de tomar todos los mitos de la historia y convertirlos en cosas románticas apasionantes, Shakespeare inventó que Julio reconoció a Bruto, a su hijastro, y se dio vuelta y le dijo: vos también, Bruto. Claro. Como diciendo, vos también me traicionaste. La verdad, los recuentos históricos indicarían que en realidad lo único que atinó a hacer César en este ataque tan masivo fue taparse y tratar de defenderse y tratar de irse de esto con algo de dignidad, pero por supuesto se murió desangrado y quedó todo el Senado empapado de sangre, digamos. Fue como bastante, muy del estilo, digamos, del atentado contra el presidente Kennedy, ¿no? Bastante sangriento y bastante visual la escena del asesinato de César. Hay que decir también que él había sido un líder político súper popular y en el último periodo se había engolosinado con el poder y se había vuelto un poco como lejano a todos los que lo rodeaban. Entonces, un dato de esa historia, y sobre todo para los que en muchas oportunidades tratamos de ver, de hacer un parámetro entre aquella democracia romana, por supuesto copiada de las ideas democráticas y republicanas platónicas, ¿no? Tenían a la dictadura. La dictadura formaba parte de la democracia, no era que sí, se interrumpía la democracia para poner un dictador, no, la democracia ponía al dictador, ¿no? Sí. Porque como decía Platón, que siempre renegaba de las democracias, que decía que la democracia pendulaba entre la demagogia y la dictadura, porque claro, cuando se hacían votar,
hacían lo que el pueblo les pedía, pero después resulta que los que el pueblo les pedía los hacían caer en un problema tremendo porque eso no funcionaba. Entonces había que poner un dictador para que bajo una mano férrea se volviera, digamos, a los cauces normales de la democracia. Y después esos dictadores, como vos lo mencionás, terminan engolosinándose con el poder y había que matarlo porque si no el tipo no largaba. Así que, una cosa, digamos, tremenda que a lo que vino a tratar de solucionar posteriormente, el famoso, libro que fue prologado luego por Moreno, que es el contrato social, ¿no? Es decir, cuanto más poder, más distribución del poder, decía Jean-Jacques Rousseau en aquel momento. Pero me parecía interesante poner esta grajea ahí en el medio de esta situación, porque si no, no comprendemos cómo es que este tipo llegó hasta ahí, ¿no? Sí, además hay que tener en cuenta que eran los albores, digamos, de la organización de las repúblicas o de los países, digamos. Veníamos de modelos tribales, de modelos politeístas, era todo muy primitivo, y Roma es un muy buen intento de república y de organización de país, entre comillas, muy respetable, con instituciones que funcionaron en muchas etapas. Y bueno, César, digamos, en un punto ha sido un conejo de Indias, porque hoy quejarse porque un líder abusa del poder, digamos, dentro de todo es como muy entendible, ¿no? Porque hay un montón de siglos de historia. Sí, sí. César estaba inventando un modelo político. Digo, digamos, mientras él lo hacía, mientras lo iba inventando, lo iba haciendo él. No tenemos que olvidarnos que ese imperio que fue el primero que reconoció, digamos, la cultura de las provincias, es decir, de los vencidos, ¿no? Sí. Reconocía la cultura de los vencidos. Lo único que tenían que hacer los vencidos era aportar los impuestos, y entonces Roma te cuidaba, digamos, ¿no? Esa era la idea. Eso fue el primer éxito, digamos, como organización social, y duró 700 años. O sea, el Imperio Romano, nosotros acá lo miramos como si fuera de hoy para mañana, pero no, duró 700 años, o sea, no es poco, ¿no? No, y tiene un legado en la cultura que perdura hasta hoy, o sea, muchas cosas que tiene la Iglesia Católica como organización son copiadas del Imperio Romano. El tema, por ejemplo, los primeros viaductos los hizo el Imperio Romano. Hay viaductos, hay canalizaciones que hasta hoy se utilizan, construidas por los romanos, digamos, como civilización. Todavía hoy seguimos apelando, por ejemplo, el derecho que se usa en Latinoamérica es el derecho romano, la tradición del derecho romano, y el derecho francés, que son la misma tradición. Claro. El legado del Imperio Romano es impresionante, y César es una de las primeras figuras, y él, digamos, él hace el modelo en su propio cuerpo, ¿no? Y se le va la mano, por supuesto, con el poder, y pasa lo que pasa, pero no podemos decir que tampoco que había una gran tradición política en ese momento. Claro. Sí, y recién decías de los viaductos, que son realmente monumentales, pero hay otra cosa que llega hasta nuestros días, y es el tamaño de las rutas. Vos sabés que el tamaño ¿por qué las rutas, cada mano de una ruta tiene ese tamaño? Porque un carro de guerra romano tenía ese tamaño. Wow. Entonces todas las rutas del mundo están trazadas con un tamaño para que entrara un carro de guerra romano. Entonces cada mano tiene el tamaño de un carro de guerra romano, de ancho. Por supuesto, después variaron las trochas, pero con esa idea se hicieron todas las rutas del mundo. Una cosa impresionante, ¿no? Impresionante. Pero bueno, así terminó la historia de Julio César, y vamos a la siguiente protagonista. No fue ella una persona de poder político tan grande, porque era la esposa del monarca, pero sí fue en su momento parecido a la muerte de Lady Di. Salió en las tapas de todo el mundo, porque era un personaje muy popular y muy novelesco,
y estoy refiriendo a la muerte de Sisi, que es asesinado por un anarquista italiano en septiembre de 1898. Lo peor de la historia es que el anarquista no quería matar a la emperatriz Sisi, emperatriz de Austria. Él iba a matar al rey de Italia. El rey de Italia falta a último momento una convención, un evento que había importante en Suiza. Él lee en el diario, se frustra mucho. Después lee que iba a estar el heredero de la dinastía francesa. Se prepara para eso. El heredero tiene un problema, no llega. Entonces, ya se iba, más o menos que se estaba por volver a su casa, y alguien le cuenta de casualidad que estaba la emperatriz de incógnito en Ginebra. Sí solía viajar, la emperatriz, las películas de Romy Schneider, solía viajar de incógnito por todo el mundo porque era una persona muy arisca, detestaba la fama, detestaba que le saquen fotos, no le gustaba ser emperatriz, entonces vivía viajando de incógnito y lejos del marido porque no quería saber nada ni con el marido ni con la corte de Austria. Entonces ella vivía viajando. Siempre de incógnito, siempre con un velo para que no la reconozcan, pero al final la gente se enteraba porque había un halo de misterio alrededor de ella. Y bueno, ella va a Ginebra con su compañera de siempre, que era la condesa Staray, una condesa húngara, y hace turismo, como hacía ella, y se va a subir a un barco para visitar una localidad. Se acerca a alguien, parece como que le quiere robar la cartera y se va, que es el anarquista italiano Luigi Lucchini. Todos piensan que le había querido robar un broche, y se suben al barco con la condesa, todo bien, están ahí mirando el paisaje, y de golpe se desploma Sisi, ni una gota de sangre. Y lo que ven es que más adelante, después por supuesto la tienen que identificar, porque ella no estaba identificada como emperatriz, salen corriendo, buscan ayuda, todo, pero estaba muerta. El anarquista que era bastante experto en el tema, le había hecho con una especie de alambre, le había clavado justo en el corazón, con una precisión milimétrica, el alambre. Bueno, obviamente le produjo un paro cardíaco, pero lo más cómico, lo más triste es que no le brotó ni una gota de sangre, ¿no? O sea, se dieron cuenta de eso porque se desmayó. Y después, Lucchini se escapó, pero lo encontraron. Pensemos que estamos hablando de la emperatriz de más o menos 18 países, eso era el Imperio Austríaco, era importantísima, el marido era importante, pero bueno, ella tenía su grado de importancia por ser la mujer. Y obviamente se movilizó toda la policía en Suiza, que era un territorio neutral, pero se movilizaron, lo buscaron y lo encontraron. Y él, cuando les preguntaron por el tema de por qué había hecho, dijo, bueno, esta gente, refiriéndose a la realeza, me robó la felicidad. Refiriéndose a que en ese momento había una brecha entre los pobres y la realeza que era gigantesca. Si hiciera, digamos, en términos de hoy sería como Warren Buffett, probablemente una de las mujeres más ricas del mundo. Así que bueno, Lucchini fue a cadena perpetua, pero se murió 10 años de estar en la cárcel, ¿no? Y por supuesto la tragedia de Sisi, que era popular, era muy querida, era como legendaria, a pesar de que se llevaba pésimo con su marido, a diferencia de lo que dicen las películas, termina desencadenando el tercer atentado muy famoso del que voy a hablar ahora, porque Sisi se muere, se había muerto su heredero, su familia un poco como que se desarma con ese hecho, y la corona pasa a un sobrino de Sisi. Y la figura de Sisi, que tenía su efecto en la familia real, al no estar, genera montones de dinámicas, por la cual Sisi era como un símbolo, Sisi empieza a estar casada con el emperador de Austria, y esta es la tragedia de Luigi Lucchini, ¿no? Que él no sabía quién estaba matando. Sisi era súper liberal y estaba a favor de que el imperio se desarme, pero por supuesto Luigi Lucchini no sabía esto. Sisi no quería la monarquía austríaca, no quería la monarquía, no quería el imperio, era súper liberal de pensamiento, y aparte escribía manifiestos liberales, y su hijo también, eran los dos muy liberales. Y tras el asesinato, la familia un poco entra en una anime de Kamala, y le toca heredar a un sobrino de ella, que era bastante cuadrado, conservador y nacionalista, y se pone peor después de la muerte.
y se casa con otra persona igual que él, al punto que mucha gente dice, menos mal que lo han asesinado, porque si hubiera sido emperador de Austria, qué mal que estaría. Francisco Fernando, el archiduque, sobrino de Sisi, heredero del trono. 16 años después del asesinato de Sisi, va a Sarajevo y visita. ¿Por qué digo que en un punto Sisi también tiene que ver con esta muerte? Conservador nacionalista, muy despreciativo de los pobres, muy elitista, odiaba a los judíos, odiaba a los pobres, hablaba mal de toda la raza, como sea la raza alemana. Una pinturita del personaje, muy odiado. Y él se va a Sarajevo, que era la ciudad importantísima de la parte eslava del imperio, ¿no? Que estaban muy enojados con el imperio austríaco. Y él se va a Sarajevo, que era la ciudad más conflictiva. Se pasea en un coche descubierto. Era como una provocación. Bueno, hicieron una bomba, no le dan al baje, se salva él con su esposa, y él dice, sigamos el recorrido, ¿no? Tentando la suerte, ¿no? Francisco Fernando, que era provocativo, prepotente, no era querido, nacionalista, trataba mal a los serbios, trataba mal a los húngaros, le parecía que todos eran unos tarados. Bueno, este personaje con toda esa soberbia, con todo ese simbolismo, paseándose en un coche de caballo, descubierto, le tiran una bomba, dice, no importa, sigamos recorriendo. Y bueno, por supuesto ya él va a buscar a la desgracia. Se topa con Gavrilo Princip, que no era el que le había tirado la bomba, sino era otra persona, un nacionalista de una organización que se llama La Mano Negra, y ataca a él, a Francisco Fernando y a la mujer, y ahí le tiene éxito y se mueren, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta muerte? Funcionaba un sistema de alianzas en Europa por la cual esta muerte se le atribuye, el asesinato del heredero de Austria se le atribuye la culpa a Serbia, que no tenía nada que ver, porque había sido un anarquista, una organización anarquista, que no tenía nada que ver con el gobierno de Serbia, y eso se prueba. Pero en Europa los ánimos estaban caldeados, entonces el emperador de Alemania dice, no, Serbia tiene la culpa de la muerte del heredero de Austria, le declara la guerra a Serbia. Serbia era aliada de Rusia, Francia, Inglaterra y todos los poderes aliados, entonces automáticamente Francia le declara la guerra a Alemania en defensa de su aliado Serbia. Serbia le declara la guerra a Alemania, Rusia era aliado de Serbia, salta y le declara la guerra a Alemania, Inglaterra se termina aliando con su aliado Francia y con Rusia contra Alemania, y así se desencadena por ese disparo de Gavrilo Princip al archiduque este soberbio, prepotente y desubicado que era Francisco Fernando, se desata la Primera Guerra Mundial, que tiene unas consecuencias devastadoras para Europa, devastadoras, millones de muertos como no se había visto antes, porque ya había una maquinaria de matar mucho más sofisticada que en la guerra anterior. La guerra anterior grande había sido la guerra franco-prusiana. Acá ya había otra escala, y las muertes eran gigantes, y todos se metieron en la guerra como en juego, pensando que iba a demorar unos meses, y demoró 4 años, y se arrasaron entre ellos. Lo más grave es que todos los que se declararon la guerra, todos los líderes políticos que se declararon la guerra en ese momento eran parientes entre sí, la mayoría era nieto de la reina Victoria de Inglaterra, y aún así no pudieron resolver su conflicto conversando, y se reventaron entre ellos. Cayó el imperio alemán, cayó el imperio ruso, vino el comunismo, acribillaron a los Romanov, se desarmó el imperio austríaco, bueno, devastadora la consecuencia. Y todo empezó con ese disparo de Gavrilo Princip, que por supuesto generó una reacción desproporcionadísima para lo que fue, ¿no? Porque no estamos ahora en medio de una guerra entre Latinoamérica porque quisieron asesinar a la vicepresidenta, no, eso no es normal. Pero en Europa había ganas de guerra y el asesinato de Francisco Fernando y Sofía por parte de Gavrilo Princip abrió la puerta para una tragedia tremenda que fue la Primera Guerra Mundial. Y para cerrar, una pastillita local, los asesinatos, los magnicidios famosos de Argentina, Sarmiento y Roca. Bueno, nuestros presidentes, Francisco Sarmiento y Roca, andaban bastante al aire libre, así como andaba Francisco Fernando o Sisi, sin custodia, andaban por el centro, y uno en Corrientes y Maipú y el otro en el Congreso, a Sarmiento le quisieron disparar,
y le falló el disparo al que hizo el atentado. Sarmiento un poco como que no se dio cuenta porque era muy sordo, no escuchó el disparo, se enteró, llegó a donde iba. Y Roca, a Roca fue más divertido porque le tiraron una roca, un cascote en la cabeza. Le hizo una herida, pero no le pasó nada, ¿no? Y esos fueron como los dos atentados más fuertes a nivel, digamos, de poder en Argentina. En ese momento fueron más o menos en la misma época contemporánea, los que estamos hablando recién, Sarmiento y Roca. Por supuesto, ya en épocas recientes hubo un atentado con Alfonsín y otros presidentes, pero bueno, en la época de entre sí y Francisco Fernando, los atentados locales fueron contra Sarmiento y Roca, los dos fallidos. Impresionante. Lo que me queda para comentar simplemente es uno de los datos que vos manifestaste, ¿no? Que es que al final los atentados cristalizan una idea de época, ¿no? Sí. Y si uno mira, digamos, como decías, en Europa se agarraron a los tiros porque ya venían con ganas de tirarse tiros, y si uno mira las encuestas de hoy, se ha cristalizado el 70-30 que venía teniendo anteriormente la sociedad argentina, ¿no? Un 70% de desaprobación y un 30% de aprobación del gobierno. Así que más o menos la historia se repite. Sí, se repite tal cual, tal cual. Lástima que ya Argentina viene muy golpeada, viene con mucho sufrimiento encima, y aunque había un ambiente de época apropiado, yo creo que la gente ya no necesita más razones para pelearse, y esto multiplica todo por 10, ¿no? O sea, al enojo que había en la calle, a la crispación que había generalizada por el tema económico, esto, bueno, no ayuda a nada, ¿no? Se está cortando la mente con un cuchillo. Lo más maravilloso de que nos ha pasado es que podemos decir que Dios es argentino porque no tenemos que lamentar víctimas. Así que eso ha sido... Realmente yo pensaba lo que sería hoy, nuestra vida hoy, por ejemplo, hoy jueves, hoy sábado de septiembre, ¿dónde estaríamos? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué estaría haciendo el Congreso? Sería una tragedia terrible. Haya uno votado o no a la persona que ha sido atacada. Es una tragedia terrible. Habría una crispación, habría gente peleándose en la calle, habría gente echándose la culpa de cosas, habría un problema de instituciones, porque ¿quién ha tenido la culpa? Digamos, es culpa de la vigilancia de la ciudad, de la vigilancia de la nación, es culpa del juez que ha dicho que se retire la policía. O sea, estaríamos ahora a los cascotazos, como con Julio Roca, digamos, tirándonos cascotes entre todos. Entonces, cuando uno se pone a pensar que hemos torcido justo y hemos esquivado el iceberg, es muy impresionante. Muy impresionante. Mercedes, muchísimas gracias, te mando un abrazo grande y no te vayas lejos, que te necesitamos la próxima semana. Yo los necesito a ustedes mucho más, así que acá estaré. Mercedes Colombres con nosotros aquí en Cuatro Elementos.